Almohadilla, almohadilla, celos de Melissa destruyeron su felicidad. Ande y Kerem, ruptura definitiva tras el intento de reconciliación superíndice 3N. Secretos de las series turcas. Hola, hola, amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como saben, aquí amamos analizar a fondo esas historias que nos roban el corazón superíndice 3N, esos romances que nos hacen suspirar y esos dramas que nos dejan al borde del asiento. Y hoy precisamente vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera muchísima controversia y pasión superíndice 3N, los celos. Esos celos que a veces parecen ser la chispa que enciende la llama del amor, pero que en otras ocasiones terminan por consumirlo todo, dejando solo cenizas y corazones rotos. Específicamente vamos a explorar superíndice 3 los celos, personificados en un personaje en particular, Melissa, impactaron profundamente la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem, y si ese intento de reconciliación superíndice 3N que tanto ansiu vamos realmente llegó superíndice 3 a buen puerto o por el contrario, terminó superíndice 3 siendo el detonante de una separación superíndice 3N definitiva. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, teorías y chismecitos sobre el mundo de las series turcas. Suscribirse es gratis y nos ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando contenido que les encante. Ahora superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, porque hoy vamos a destapar secretos, desenmascarar personajes y sobre todo, analizar a fondo el poder destructivo de los celos en las relaciones amorosas de nuestras series favoritas. Comencemos. Para entender bien la dinámica entre Ande, Kerem y Melissa, tenemos que remontarnos a la serie que lo inició superíndice 3 todo, Senu con diéresis al cap, o Llama a mi agente. Esta comedia romántica turca, que conquistó superíndice 3 al mundo entero, nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes con personalidades opuestas que por azares del destino, se ven obligados a fingir un compromiso. Ande Eru Parrafol interpreta a Eda, una joven florista independiente y más menos adora, mientras que Kerem Bursin da vida a Serkan, un arquitecto exitoso, fruo y adicto al trabajo. La química entre Ande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación superíndice 3N, llena de altibajos, momentos superíndice 3 micos y escenas románticas, cautivó superíndice 3 al público. Pero como en toda buena historia de amor, no podían faltar los obstáculos. Y aquí es donde entra en juego Melissa, aunque el personaje específico con ese nombre no existe en Senu con diéresis al cap. Aquí es importante entender que Melissa en nuestro contexto representa a los personajes femeninos que a lo largo de la serie, mostraron celos y envidia hacia la relación superíndice 3N de Eda y Serkan, intentando interponerse entre ellos. Podríamos hablar de Selin, la exnovia de Serkan, interpretada por Bige Unal. Selin es una mujer sofisticada y ambiciosa que nunca superó superíndice 3 su relación superíndice 3N con Serkan. Estuvo decidida a recuperarlo, utilizando todo tipo de artimañas más menosas para sembrar dudas y celos en Eda. Selin representa la ex que no puede aceptar que Serkan haya seguido adelante, y sus celos la llevan a tomar decisiones cuestionables, a veces rozando lo obsesivo. Sus intentos de sabotear la relación superíndice 3N de Eda y Serkan son constantes, creando tensiones y conflictos que ponen a prueba su amor. Analicemos a fondo las estratagemas de Selin. Ella no solo se limita a aparecer casualmente en los mismos lugares que Serkan y Eda, sino que crea situaciones que fomentan la dependencia de Serkan hacia ella. Por ejemplo, simula problemas en su trabajo, sabiendo que Serkan se sentirá obligado a ayudarla debido a su historia pasada. También aprovecha cualquier oportunidad para recordar momentos felices que compartieron, buscando generar nostalgia y sembrar la duda en Serkan sobre su felicidad con Eda. Selin conoce a la perfección los puntos débiles de Serkan y los utiliza sin escrúpulos para manipularlo. Incluso llega a involucrar a amigos y familiares en sus planes, creando un ambiente de presión que afecta tanto a Serkan como a Eda. También podríamos incluir a Piril, interpretada por Nilperia Incaya. Aunque Piril no estuvo directamente enamorada de Serkan, siente una profunda envidia hacia Eda por la atención superíndice 3N que recibe de U con diéresis copyright L. Piril es una mujer inteligente y exitosa, pero se siente insegura y amenazada por la presencia de Eda, a quien considera una rival en el U con diéresis ámbito profesional y personal.
Sus celos se manifiestan en comentarios sarcásticos, indirectas y acciones que buscan minimizar a Eda y resaltar sus propios logros. Profundizando en el personaje de Piril, vemos que sus celos no solo se basan en la atención romántica que recibe Eda, sino también en el reconocimiento profesional. Piril ha trabajado arduamente para llegar a donde está y siente que Eda, con su espontaneidad y carisma, recibe elogios injustificados. Esto la lleva a cuestionar su propio valor y a compararse constantemente con Eda, alimentando sus celos y resentimiento. Piril utiliza su inteligencia y perspicacia para criticar sutilmente las ideas de Eda durante las reuniones de trabajo, buscando desestabilizarla y mostrar su propia superioridad. También difunde rumores sobre la falta de experiencia de Eda, intentando socavar su credibilidad ante los demás colegas. Aunque sus acciones pueden parecer pequeñas e insignificantes, en realidad tienen un impacto significativo en la moral y la confianza de Eda. Estas melisas dentro de Senu con diéresis al cap son cruciales para entender CU superíndice 3 mo. Los celos pueden afectar una relación superíndice 3N. Los celos de Selin y Piril generan desconfianza, inseguridad y discusiones entre Eda y Serkan, poniendo a prueba la fortaleza de su vínculo. A pesar de los obstáculos, Eda y Serkan logran superar los celos y construir una relación superíndice 3N. Su superíndice 3 lida y basada en la confianza mutua. Sin embargo, la sombra de las melisas siempre es tu presente, recordándonos que los celos son un sentimiento poderoso que puede destruir incluso el amor ese verdadero. Y es que la superación de estos celos no es un evento único, sino un proceso continuo. Eda y Serkan deben aprender a comunicarse abiertamente sobre sus inseguridades y a confiar el uno en el otro, incluso cuando las melisas intentan sembrar la duda. La terapia de pareja, por ejemplo, podría ser una herramienta valiosa para fortalecer su relación y aprender a manejar los celos de manera saludable. Además, es importante que ambos establezcan límites claros con las personas que intentan interferir en su relación, como Selin y Piril, dejando claro que su prioridad es su amor y su felicidad. Ahora vayamos a otra serie turca donde los celos juegan un papel fundamental, Aik Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. En esta comedia romántica, Burak Deniz interpreta a Murat Sargimaz, el heredero de una gran empresa textil, y Anderu Párrafo el David a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en la empresa de Murat. La relación superíndice 3N entre Murat y Hayat es llena de malentendidos, secretos y, por supuesto, celos. Una de las principales fuentes de celos en esta serie es Didem, interpretada por Tuğ Párrafo e Karabakak. Didem es una modelo famosa y la prometida de Murat. Es una mujer hermosa, ambiciosa y acostumbrada a conseguir lo que quiere. Cuando ve que Murat se siente atraído por Hayat, los celos la consumen y es dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener a Murat a su lado. Didem personifica la superficialidad y la obsesión por la imagen. Su estrategia se basa en mostrarse como la mujer perfecta para Murat, la que cumple con todas las expectativas sociales y familiares. Organiza eventos lujosos, se viste con ropa de diseñador y se rodea de personas influyentes, buscando impresionar a Murat y reafirmar su posición como su prometida. Sin embargo, debajo de esa fachada de perfección, se esconde una profunda inseguridad y un miedo terrible a perder a Murat. Es esta inseguridad la que alimenta sus celos y la impulsa a tomar medidas desesperadas para sabotear la relación entre Murat y Hayat. Didem representa la amenaza externa que pone a prueba la relación superíndice 3N entre Murat y Hayat. Sus celos la llevan a manipular, mentir y difamar a Hayat, intentando hacerla quedar mal ante Murat. Utiliza su posición superíndice 3N y su influencia para crear situaciones que generen celos en Murat y le hagan dudar de Hayat. Sus acciones son despiadadas y demuestran el lado oscuro de los celos, que pueden convertir a una persona en alguien cruel y despiadado. Analicemos una de las estrategias más crueles de Didem, la difusión de rumores falsos sobre Hayat. Didem utiliza sus contactos en la prensa y en las redes sociales para propagar historias inventadas sobre Hayat, buscando dañar su reputación y hacerla parecer poco fiable ante Murat. También organiza encuentros casuales entre Murat y otras mujeres atractivas, buscando despertar los celos de Hayat y crear tensión en su relación. Didem no se detiene ante nada para lograr su objetivo de separar a Murat y Hayat. Pero los celos no solo vienen de fuera. Hayat también siente celos de Didem, ya que la ve como una rival poderosa y perfecta para Murat. Hayat se siente insegura y piensa que no es lo suficientemente buena para Murat, lo que alimenta sus celos y la lleva a comportarse de manera irracional en ocasiones.
Los celos de Ayat, aunque comprensibles, también copyright N generan conflictos y malentendidos en su relación superíndice 3N con Murad. La falta de confianza en sí misma es la principal fuente de los celos de Ayat. Se compara constantemente con Didem, sintiéndose inferior en belleza, elegancia y sofisticación. Esta inseguridad la lleva a interpretar las acciones de Murad de manera negativa, sospechando que él todavía siente algo por Didem. Ayat necesita trabajar en su autoestima y aprender a valorarse a sí misma por sus propias cualidades, en lugar de compararse con los demás. También necesita comunicarse abiertamente con Murad sobre sus inseguridades, buscando su apoyo y comprensión. Aik Laftan Lamaz nos muestra CEU superíndice 3 mo. Los celos pueden surgir tanto de la inseguridad interna como de las amenazas externas. Nos enseña más menos a que es importante comunicar nuestros sentimientos y confiar en nuestra pareja para superar los celos y construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. Sin embargo, también Copyright N nos advierte que los celos descontrolados pueden destruir la confianza y el amor, llevando a la separación superíndice 3N y el arrepentimiento. Y es que la clave para superar los celos está en la comunicación honesta y la confianza mutua. Murad y Ayat necesitan aprender a hablar abiertamente sobre sus sentimientos, incluso cuando son incómodos o dolorosos. También necesitan establecer límites claros con las personas que intentan interferir en su relación, como Didem, dejando claro que su prioridad es su amor y su felicidad. Otra serie que explora intensamente los celos es Erkenci Kwai, o Pu Jaro Madrugador, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. En esta serie, Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir, es una joven menos que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divid, interpretado por Can Yaman, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. La relación superíndice 3N entre Sanem y Can es llena de pasión superíndice 3N, aventuras y por supuesto celos. Una de las principales fuentes de celos en esta serie es Polen, interpretada por Kimia Geuku Párrafo e Aitau Párrafo. Polen es la exnovia de Can, una chef famosa que regresa a Estambul para recuperar a Can. Es una mujer sofisticada, inteligente y segura de sí misma. Cuando ve que Can se siente atraído por Sanem, los celos la consumen y es dispuesta a luchar por su amor. Polen representa el ideal de mujer cosmopolita y exitosa. Su regreso a Estambul no es solo una coincidencia, sino una estrategia calculada para reconquistar a Can. Polen sabe que Can se siente atraído por su espíritu aventurero y su pasión por la cocina, por lo que utiliza estas cualidades para acercarse a él y recordarle los buenos momentos que compartieron. También aprovecha su influencia en el mundo de la gastronomía para organizar eventos y cenas donde Can y Sanem se ven obligados a interactuar con ella, generando tensión y celos. Polen representa el pasado que regresa para atormentar el presente. Sus celos la llevan a utilizar su encanto y su inteligencia para sembrar dudas en Sanem y hacerla sentir insegura. Intenta convencer a Can de que Sanem no es la mujer adecuada para con diéresis copyright L y que ella, Polen, es la única que realmente lo entiende. Sus acciones son sutiles pero efectivas, y logran generar tensiones y conflictos en la relación superíndice 3N entre Sanem y Can. Polen utiliza la victimización como una herramienta para manipular a Can. Le recuerda constantemente los sacrificios que hizo por él en el pasado y le hace sentir culpable por haberla abandonado. También exagera sus logros profesionales y su éxito en el mundo de la gastronomía, buscando generar admiración y respeto en Can. Polen conoce a la perfección los puntos débiles de Can y los utiliza para manipularlo emocionalmente. Sanem, por su parte, también copyright N siente celos de Polen, ya que la ve como una rival experimentada y sofisticada. Sanem se siente insegura y piensa que no puede competir con Polen, lo que alimenta sus celos y la lleva a comportarse de manera impulsiva y errática en ocasiones. Los celos de Sanem combinados con las maquinaciones de Polen, ponen a prueba la fortaleza de la relación superíndice 3N entre Sanem y Can. La inexperiencia y la ingenuidad de Sanem la convierten en una presa fácil para las manipulaciones de Polen. Sanem se siente abrumada por la sofisticación y el éxito de Polen, lo que la lleva a dudar de su propio valor y a cuestionar si es lo suficientemente buena para Can. Necesita aprender a confiar en su intuición y a defender su relación con Can, en lugar de dejarse intimidar por las artimañas de Polen. Erkenci Kwai nos muestra CEU superíndice 3 mo. Los celos pueden surgir de la comparación superíndice 3N con el pasado y la inseguridad personal.
Nos enseñó más menos a que es importante aceptarnos a nosotros mismos y confiar en el amor de nuestra pareja para superar los celos y construir una relación superíndice 3N basada en la confianza y el respeto mutuo. También Copyright N nos advierte que los celos descontrolados pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas y a perder el amor verdadero. Y es que la clave para superar los celos en Erkenzikwai reside en la autenticidad y la aceptación. Sanem necesita aprender a ser fiel a sí misma y a no intentar convertirse en alguien que no es para complacer a Kan. También necesita confiar en el amor que Kan siente por ella y no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Volviendo a la pregunta inicial sobre Ande y Kerem, y si los celos de una Melissa Simbu superíndice 3 Lika influyeron en su relación superíndice 3N, la respuesta es compleja. Como mencionó Copyright antes, no hay una Melissa literal en Senu con diéresis al Capm, pero los personajes que representan la envidia y los celos sin duda contribuyeron a crear tensiones y desafos para Eda y Serkan, que de alguna manera podrán reflejar dinámicas similares en la vida real de los actores. La intensa exposición mediática a la que estuvieron sometidos Ande y Kerem durante y después de Senu con diéresis al Capm pudo haber exacerbado cualquier inseguridad o celo que pudiera haber existido entre ellos. La presión del público por mantener una imagen de pareja perfecta, las constantes especulaciones sobre su vida privada y la presencia de fans obsesionados pudieron haber generado un ambiente de tensión y desconfianza que afectó su relación. La prensa del Corazu superíndice 3N siempre especuló superíndice 3 sobre la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem, y aunque nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente que una tercera persona fuera la causa de su separación superíndice 3N, los rumores y las especulaciones sobre posibles celos y conflictos internos siempre estuvieron presentes. Es difícil saber con certeza que Copyright sucedió superíndice 3 realmente entre Ande y Kerem, pero lo que podemos afirmar es que los celos, ya sean reales o percibidos, pueden ser un factor determinante en el con diéresis Copyright Sito o el fracaso de una relación superíndice 3N amorosa, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real. La presión superíndice 3N medio ultica, las expectativas del público y la propia inseguridad personal pueden alimentar los celos y generar un ambiente tu superíndice 3 jico que termine por destruir incluso el amor mu ese fuerte. En el caso de Ande y Kerem, es posible que la combinación de estos factores haya contribuido a su separación, aunque nunca lo sabremos con certeza. En definitiva, las series turcas nos ofrecen una ventana fascinante para explorar las complejidades del amor, el desamor y los celos. A través Copyright S de personajes como Selin, Piril, Didem y Polen, podemos reflexionar sobre nuestros propios sentimientos y comportamientos en las relaciones amorosas. Es importante recordar que los celos son un sentimiento humano natural, pero que pueden convertirse en un problema grave si no se controlan adecuadamente. La comunicación honesta, la confianza mutua y el trabajo en la autoestima son clave para superar los celos y construir una relación sana y duradera. Hemos recorrido varias historias donde los celos, personificados en diferentes antagonistas, jugaron un papel crucial en el desarrollo de las tramas y, en algunos casos, en la destrucción superíndice 3N de las relaciones. Vimos CEU superíndice 3 mo la inseguridad, la envidia y las presiones externas pueden alimentar los celos y generar un torbellino de emociones negativas que terminan por consumir el amor. Y como hemos visto, este fenómeno no se limita a la ficción, sino que también puede afectar a las relaciones en la vida real, incluso a las de las estrellas de nuestras series favoritas. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre las series que mencionamos y si creen que los celos son realmente un factor determinante en el fracaso de una relación superíndice 3N. Do copyright genme sus comentarios abajo. ¿Han experimentado celos en sus propias relaciones? ¿Cómo los han manejado? ¿Creen que los celos pueden ser superados por completo? Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 y análisis sobre el mundo de las series turcas. Recuerden que AQ siempre encontraru en un espacio para disfrutar, aprender y compartir su pasión Superíndice 3N por estas historias que nos roban el corazón Superíndice 3N. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, confianza y comunicación son las claves para un amor duradero.